Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta dentro del programa Sadhana Online Diario. Y siendo día domingo, tenemos clase especial. Y bueno, pues vamos a continuar con una serie súper interesante que nos está dando el profesor Dwarkadas Prabhu. Él está físicamente en Barcelona y nosotros en diferentes partes de la geografía, ya podríamos decir Muy bien. europea, mm, porque estamos en diferentes puntos. Bueno, y él nos va a hablar acerca de Sat Darshana, la clase, la parte primera, que la podéis encontrar en el canal de YouTube, trató sobre Sankhya Yoga. Y ahora pues nos va a informar de cuál es el siguiente, cuál es la siguiente filosofía que nos va a, a ilustrar. Pues muchas gracias, Prabhu, por estar aquí, de verdad, porque, bueno, pues vienes con tanto tiempo de estudio que has dedicado en tu vida porque te gusta y porque tienes esta vocación de enseñar y gracias por ofrecernos, pues todo, sí, ofrecernos este conocimiento. Muchas gracias. Hare Krishna Nityangi, gracias a todos por darme la oportunidad de presentar esto que yo considero que es un regalo y un legado que Prabhupada nos dio, que Prabhupada nos ha dado la posibilidad de conectarnos con este océano de sabiduría que es la cultura védica y especialmente el camino de la devoción, el camino del bhakti, ¿no? Eh, y los darshanas son un poco el contexto del filosófico, del pensamiento de la cultura védica. Entonces, nos ubica un poco más en todo ese, a conocer todas estas filosofías, nos ubica un poco más en ese contexto que es muy diverso, es muy amplio. Como decíamos en la clase pasada, Darshana significa distintos puntos de vista, distintas perspectivas de la realidad. No todos analizan los Vedas en sí, principalmente el Purva Mimamsa analiza la primera parte y el Vedanta analiza la última parte. Y los otros, bueno, son distintos enfoques, pero respetando siempre el concepto védico del ser, del mundo, aunque tienen diferentes perspectivas en relación con el mundo, tienen diferentes perspectivas en relación con qué es la liberación. eh, Hay, como decía, distintos puntos de vista, ¿no? Pero nos da conciencia, nos da la perspectiva de cómo se comprendía la diversidad de pensamientos, ¿no? En la cultura védica y en lo que hoy conocemos como hinduismo siempre ha existido esa amplitud de decir, bueno, eh, puede ser que este piense diferente que yo, pero eso no lo hace mi enemigo, por ejemplo. Sí, podemos debatir y cambiar ideas, que eso es lo que se hacía normalmente, como vemos en las escrituras, muchas veces había debates, había discusiones filosóficas y generalmente no pasaban de ahí. No había guerras religiosas. Había guerras, sí, pero no por motivos religiosos ni filosóficos. Entonces, los darshanas son eso, distintos puntos de vista. Eh, Son seis, por eso son sat darshana, seis darshanas. Y generalmente se los agrupa en pares, porque tienen diferentes relaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada fue el Samkhya y generalmente se lo agrupa como pareja del Yoga Darshana. ¿Por qué? Porque Patanjali, el acharya o el exponente del Yoga Darshana,
utiliza la filosofía Samkhya como base y desarrolla la práctica para poder alcanzar el objetivo que propone la filosofía Samkhya. Ese es un par. El otro par es el que yo mencioné, el Mimamsa y el Vedanta, porque los dos se ocupan de el estudio de los Vedas, ¿no? El Purva Mimamsa, la primera parte, el Uttara Mimamsa, la última parte, o Vedanta. No se los llama de diferentes formas. Por ejemplo, al Mimamsa, al Purva Mimamsa generalmente se lo llama o Mimamsa así a secas, que quiere decir investigación, o Purva Mimamsa, que sería la investigación de la primera parte, o Karma Mimamsa, porque se ocupa mucho de la acción ritual. Y el Vedanta, ¿no?, que significa la última parte de los Vedas, o la finalidad de los Vedas, también se lo llama Uttara Mimamsa, porque es el estudio, la investigación de la última parte de los Vedas, es decir, las Upanishads. Y por último, la otra pareja que tenemos es el Nyaya y el Vaisheshika, porque el Vaisheshika utiliza mucho de los fundamentos del Nyaya. Nyaya desarrolla todo lo que es los medios de conocimiento, el estudio y el análisis de los medios de conocimiento, cómo aprendemos, la epistemología, según los términos académicos occidentales, y propone diferentes realidades o diferentes aspectos de la realidad que el Vaisheshika va a utilizar, ¿no? Distintas visheshas, distintas cualidades, por eso Vaisheshika. Eh, entonces, hoy lo que vamos, ya que en la clase pasada vimos el Samkhya, hoy vamos a continuar con el yoga, porque es, digamos, la pareja, ¿no? Vamos a utilizar muchos de las ideas que fuimos viendo en la clase pasada. Entonces, si me permiten compartir, ¿dónde está? Acá está. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Entonces, vale. El yoga, ah, habíamos dicho que el Samkhya eh, utilizaba principalmente la meditación y el análisis del conocimiento que propone el Samkhya. Es una forma de jnana yoga. Eh, es algo muy contemplativo, muy racional, muy analítico, ¿no? Patanjali va a proveer a la gente de una práctica que le ayude a alcanzar ese conocimiento. Eh, vale, estos son... Ok, acá, por ejemplo, voy a mover esto. Eh, el Samkhya, como vimos, fue fundado por Kapila y describe la evolución del universo en diferentes categorías o tattvas, ¿no? 25 categorías o tattvas, y nos da una idea del mundo, del cosmos, cómo está formado, en un aspecto de una manera muy simbólica, muy abstracta, pero muy que ayuda a eh, visualizar qué somos, qué es este mundo, cuál es nuestra relación con el mundo desde el punto de vista material y qué somos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Purusha y Prakriti, ¿no? Dos realidades, dos verdades que se conectan de alguna manera, aunque son dos realidades muy diferentes, porque uno es espíritu y el otro es materia, y por lo tanto no puede haber una conexión directa porque son dos dimensiones diferentes, pero sí hay una relación de interconexión sutil, es decir, el Purusha contempla Prakriti, se identifica con Prakriti que queda atrapado. Eso es
y toda la creación es lo que sucede a partir de esa conexión, a partir de esa eh, afectación, o sea, Purusha afecta o influencia a Prakriti y Prakriti influencia a Purusha. Hay una especie de enamoramiento y quedan ligados, quedan relacionados y conectados a través de esa identificación sutil que sucede al Purusha. Entonces, Purusha se ve como materia y la materia se ve consciente o eh, cobra vida por la influencia de Purusha. Si no me entienden, en algún momento me paran, pero estoy haciendo un poco un raconto de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, eso es lo que aporta el Samkhya. El yoga, por otro lado, eh, se encuentra el texto original del Yoga Darshana, son los Yoga Sutras de Patanjali, que han sido analizados a lo largo de siglos por infinidad de sabios y bueno, explicados de muchas maneras diferentes, eh, explicados de muchas maneras distintas y a veces que se contradicen, pero bueno, diferentes formas de comprenderlo y hasta el día de hoy se estudian con distintos resultados, con distintos grados de éxito, ¿no? Porque las personas que hacen Hatha Yoga muchas veces toman los Yoga Sutras de Patanjali sin entenderlo realmente de que es un yoga muy diferente al Hatha. Pero bueno, eso es para otra clase si quieren. Entonces, en los Yoga Sutras de Patanjali vamos a encontrar toda esta filosofía del Yoga Darshana. Y él utiliza, por ejemplo, principalmente la filosofía del Samkhya en el primer capítulo, que se llama Samadhipada, son 4 capítulos, y en el último capítulo, Kaivalyapada, ahí vamos a ver esta, los aspectos más prácticos de la filosofía Sankhya. Patanjali no entra tanto en el desarrollo del cosmos, sino más bien en aspectos que tienen que ver con cómo la naturaleza material afecta al individuo en particular. No habla en términos tan cósmicos, tan amplios, sino más bien personales. O sea, cómo yo aplico la filosofía Sankhya en mí mismo, ¿no? Vale, esto es más filosofía Sankhya. Ah, bien, el tema de las modalidades. ¿Cómo? Perdona, Duarca, que puedes poner Sí, la diapositiva anterior, sí, que está. mencionas de que, o sea, personal, pero luego aquí lo que podemos leer acerca de Purusha, que lo manifiesta, que dice como un espíritu cósmico, ¿no? Y luego además incluye innumerables Purushas, o sea, mm, claro, que contrarresta así con lo que nosotros tenemos entendido de que solo hay un Purusha. No, no. Y Para nosotros, a ver, desde el punto de vista del Sankhya de Kapila, el hijo de Devahuti, hay un Purusha original que es Vishnu, ¿no? Tenemos Mahavishnu, Karanodakasai Vishnu, Garbhodakasai Vishnu, Shirodakasai Vishnu, son distintas expansiones de ese Vishnu que da pie a toda la creación. En el Samkhya del falso Kapila, o del Kapila 2, eh, él no menciona a ese Purusha cósmico. Él simplemente habla de Purushas, ¿no? Porque en la filosofía del Kapila de hijo de Bahuti está Vishnu, o sea, el Mahapurusha o Paramapurusha, y están todos los demás, estamos todos nosotros, que también somos Purushas. O sea, Purusha aquí es más una categoría, es decir, el ser espiritual.
Está el Purusha cósmico, que sería como el origen de todo, que es Vishnu, el origen de todos los Purushas, y después están todos los Purushas individuales, que somos nosotros. A ver, como el Kapila, no hijo de Devahuti, no hace mención al Purusha original, a Vishnu. Eh, claro, se crean después a lo largo del tiempo en los debates, en su filosofía, como él la propone, se crean un hueco, ¿no? Por ejemplo, los que debaten con él y dicen, bueno, está bien, y si un Purusha se libera, ¿qué pasa? ¿Se liberan todos? ¿Qué pasa con Prakriti? ¿Deja de funcionar? Entonces, en la Edad Media, eh, en este Sankhya comienzan a introducir la idea de Dios como el Purusha original, o sea, lo que Kapila, el hijo de Vahuti, había planteado originalmente. Entonces, finalmente, el Sankhya deja de ser ateo, digo ateo porque no lo menciona, no porque lo niegue, sino porque no lo menciona. Deja de no mencionar, comienza a considerar la existencia de Dios. Eh, bueno. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, o sea, está muy bien lo que has dicho, pero claro, es que estos son pues muchas, para que yo, pues, el primero que ya la filosofía sankhya del ateo y del hijo de Mm, Devahuti, pues ya todavía, claro, es que esto complica, ¿no? tiene mucha amiga. Sí. Sí, sí, el problema que tenemos con el Sankhya es que los textos que nos llegan, aparte del Bhagavatam, son los del supuesto, el supuesto Kapila, del falso Kapila, digamos, de su escuela, de su línea de pensamiento. Que no, como decía la vez pasada, el texto más antiguo que se conoce es uno de un sabio que se llamaba Ishvara Krishna. Pero ni siquiera nos llega el texto de este eh, Kapila no teísta. Y tampoco nos llegan textos del hijo de Bahuti, excepto lo que encontramos en ese capítulo del Bhagavatam, eh, que no se dedica tanto a la filosofía Sankhya, sino más bien al Bhakti. Entonces, no hay una fuente que para comparar tan bien las dos ideas originales del Sankhya específicamente dicho, o sea, sin eh, digamos, si el Sankhya como un Darshana, como una escuela separada, ¿no? En el contexto en que está en el Bhagavatam es un contexto devocional. En fin, eso hace que sea un poco difícil porque a ver, son escuelas muy, muy antiguas y generalmente al ser tan antiguas, esta es la más, según dice, la más antigua. Y si tomamos como origen el Kapila, el hijo de Bahuti, estamos hablando prácticamente del principio de los yugas. Entonces, al ser filosofías tan antiguas y fuentes tan lejanas en el tiempo, es muy difícil eh, entrar en muchos detalles. Se tienen ideas generales, ¿no? Con Patanjali, por ejemplo, lo que nos sucede es que sí nos llega el texto de Patanjali. No tenemos, por ejemplo, una línea discipular de Patanjali. No, Patanjali, si dejó discípulos, no se conocen. Entonces, los comentadores de Patanjali los comentarios de Patanjali vienen mucho tiempo después y no en su línea, ¿no? El comentario más antiguo de Patanjali es el de Vyasa, que no sé si es el mismo Vyasa que es un Shaktya-Avatar, que es el compilador de los Vedas. Pero ese es el comentario más antiguo. Es alguien que se llamaba Vyasa.
Y después hay otros comentarios, pero ya son cientos de años después de Patanjali. Entonces todo eso hace que a veces las cosas se compliquen, pero lo bueno de Patanjali es que no llega el texto como él lo escribió, o más o menos como él lo escribió. Entonces eso facilita mucho la comprensión de su pensamiento. Entonces, bueno, en el Sankhya tenemos esta idea de las tres gunas, de la materia, la naturaleza material, como una composición de tres energías que tienen distintas características y que, digamos, están interconectándose, interactuando continuamente para generar el desarrollo de la manifestación cósmica, de la naturaleza, de las personas y de todo lo que existe dentro del mundo material, ¿no? Como tres hebras que se van y mezclando para crear un tejido. Y aquí vemos todo el desarrollo de la manifestación cósmica, ¿no? Cómo se van creando los distintos elementos a partir del elemento original, ¿no? Una cosa que yo no expliqué en la clase pasada es, hay un pensamiento, una teoría que es fundamental en el Samkhya, que el efecto siempre está conectado con la causa, ¿no? Todo tiene una causa. En el Advaita Vedanta esto va a tener eh, otro, otro enfoque completamente distinto. Pero en nuestra línea de Chaitanya Mahaprabhu, en el Vedanta personalista, esta teoría del efecto y la causa es esencial. Y esto viene del Sankhya, ¿no? De que el efecto está contenido en la causa, así como el árbol está implícito en la semilla. Entonces, ¿por qué es esencial acá? Porque acá todo esto es una derivación, todo esto es una sucesión de causa y efecto, ¿no? Y gracias a que todo esto es una sucesión de causa y efecto, se puede revertir. Y eso es lo que el Samkhya propone para alcanzar la liberación. Es decir, yo a través de la meditación y del estudio puedo revertir el desarrollo en mí mismo, puedo revertir el desarrollo de toda esta creación. Es decir, y ahora vamos a ver cómo lo propone Patanjali, ¿no? Todos estos elementos, el buddhi, la hamkara, el manas, ¿no? La mente, la inteligencia, el ego, todo eso es consecuencia de algo anterior. Y lo original es el contacto de Purusha con Prakriti. Entonces, revirtiendo todo esto, ¿no? El yogi llega al punto en el que recobra su conciencia como Purusha, ve que su identificación con la materia no es real, es simplemente es como el enamorado o la enamorada que se da cuenta de que, bueno, todo bien el amor, pero son personas diferentes y pueden vivir uno sin el otro sin que tenga que estar eternamente ligados, eternamente atados, ¿no? De la misma manera, el Purusha recupera su conciencia como individuo, como ser diferente de la materia y alcanza ese estado de kaivalya, de aislamiento, de separación. Eso es lo que, ¿no? El divorcio, la separación definitiva de Prakriti, eso es kaivalya. Bien. Vale, esto es más de lo mismo. Principio de individuación. Ok. Entonces, a ver, como yo decía, Patanjali se va a centrar más en el aspecto personal. Sí, dime, Nityangi. Mira, te quería preguntar así el punto sí de las cubiertas sutiles de Maya, así como Anna Maya, Prana Maya, todo esto viene más, o sea, pertenece más al yoga de Patanjali o al Sankhya Yoga.
o A a ninguno de ninguno los de los dos. dos. Eso es del Vedanta. El tema de las koshas, Anamaya kosha, Pranamaya kosha, etcétera, está en los Upanishads. No recuerdo en cuál, pero está en los Upanishads. Y después lo puedo buscar y te lo confirmo en qué Upanishad específicamente lo encontramos. Y el concepto de Maya, a pesar de que se parece mucho al de Prakriti, es un concepto del Vedanta, es terminología del Vedanta. La ilusión es propia del Vedanta, ni del Sankhya ni del yoga, ni del yoga de Patanjali. Sí, en el Hatha Yoga, porque el Hatha Yoga obtienes los fundamentos filosóficos del Vedanta, la mayor parte de las escuelas de Hatha Yoga. Entonces, Patanjali enfoca su filosofía desde un punto de vista personal, porque él lo que quiere plantear es cómo yo, como individuo, puedo alcanzar ese grado de conocimiento, esa liberación. Entonces, él comienza definiendo cuál es el estado de cada uno de nosotros enredados en este mundo. Eh, Él dice que el yoga es la cesación de los torbellinos de la mente. Yogas chitta vritti nirodha. Porque él, yendo a- al individuo en sí, ¿no? Él se sitúa un poco, bueno, ¿cuál es mi problema? No, yo tomo todo muy bien con la filosofía Sankhya, pero ahí estamos hablando de una cuestión general, cósmica, pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es la, la, eh, todos los pensamientos que están y todas las sensaciones y eh, toda la agitación mental que no me permite llegar a un estado de contemplación, de concentración, que me permita entender mi identidad. ¿No? Generalmente se da el ejemplo que vemos acá de la mente como un lago que está agitado por el viento. Cuando el agua se agita, ¿no? ¿Qué hace? Remueve todo el fondo del lago o del agua y eh, pierde transparencia. El agua es transparente, pero cuando agita el fondo se vuelve, por ejemplo, marrón, ¿no? En el caso de un río. O, por ejemplo, cuando yo iba a la playa en Argentina, el Atlántico ahí está siempre agitado. Entonces era imposible encontrar una playa o un lugar donde el agua fuera cristalina. Si vos querías ver agua cristalina en la naturaleza, tenías que ir a la Sierra de Córdoba, que, bueno, hay ríos de roca, ¿no? Es todo roca ahí, entonces podés ver el agua cristalina. Acá en el Mediterráneo es mucho más fácil, ¿no? Podés ver los peces, podés ver el fondo, es hermosísimo, ¿no? Entonces, él dice, nuestra mente, la mente en general de las personas, es como un lago que está agitado y que está agitado por sensaciones, experiencias, pensamientos, recuerdos, sueños, un montón de cosas, un montón de elementos que hacen que uno no pueda ver el interior, ¿no? Porque generalmente todas esas agitaciones, todos esos pensamientos nos vienen de afuera, a través de los sentidos, ¿no? Por eso él toma el elemento de los indrías, de los sentidos, del Sankhya, ¿no? El Sankhya decía, 5 sentidos de percepción y 5 sentidos de acción, ¿no? Los indriyas, karmendriyas y gyanendriyas. Los gyanendriyas son la vista, el olfato, el tacto, el sabor, así, el oído. Y los karmendriyas son los sentidos que nosotros utilizamos para movernos en el mundo, ¿no? Las manos, los pies, la boca, el oído, los genitales, etcétera. El aparato excretor. Entonces,
con estos sentidos nosotros nos conectamos con el mundo y recibimos todas las sensaciones. Todas esas sensaciones hacen que nuestra mente esté siempre en actividad, ¿no? Entonces, como estamos conectados con el mundo exterior, no nos conectamos con el mundo interior. No podemos ver nuestra identidad espiritual. Entonces, Patanjali lo que propone es aquietar la mente. Entonces, cuando dice Yoga Chitta Vritti Nirodha, los britis son esos vientos que agitan el agua, son esos pensamientos, sensaciones, etcétera, que agitan nuestra mente, ¿no? Si yo estoy, no sé, eh, viendo un partido de fútbol, no puedo meditar en mi identidad espiritual. Estoy agitado, ¿no? Contento o en ansiedad o triste o lo que sea. Entonces, Patanjali dice, bueno, para poder alcanzar la meta que propone el Samkhya, es decir, alcanzar mi identidad como Purusha, yo tengo que parar esos torbellinos, esas agitaciones, ¿no? Los britis. Entonces, a eso viene la historia esta del lago. Cuando el lago se aquieta, cuando el agua deja de moverse, entonces el, la persona puede ver el interior, puede ver el fondo del lago, lo que hay en el fondo, lo que hay en el interior. Todo su sistema se basa en calmar la agitación del lago, calmar la agitación de la mente y poder tener esa experiencia introspectiva, esa interioridad espiritual que le permita diferenciarse, ¿no? Es como, por ejemplo, yo miro un partido de fútbol, ¿sí? Y ganan y me alegro, o pierden y me deprimo, pero en realidad, ¿a mí qué me afecta eso? ¿No? Eso es lo que yo me planteo muchas veces cuando miro partidos de fútbol, ¿no? No es mi vida, es la vida de otros, ¿no? No me aporta ni materialmente ni espiritualmente nada, ¿sí? Entonces, lo que, esa idea, esa realización de que yo soy diferente es la separación del Purusha con Prakriti, ¿no? Cuando nosotros realizamos de que, ¿qué tiene que ver conmigo un partido político, una identificación este, deportiva o lo que sea? Incluso la identificación con una nacionalidad y todo eso, desde el punto de vista espiritual, todo esto es externo, es relativo, no hace a la identidad espiritual del individuo, ¿no? Lo que dice el Bhagavad Gita, no somos el cuerpo, es básicamente eso. Entonces, todo su sistema se basa en alcanzar ese estado en el que se pueda separar, en el que pueda ver el interior y se pueda separar, ¿no? Acá él desarrolla el tema de cómo está formado nuestro antakarana o nuestro cuerpo, un cuerpo sutil, ¿no? Lo que es la mente, el ego, la inteligencia. Esto está muy bien desarrollado por Patanjali. Sí, dime, Nityangi. Mira, es que no, no sé si se me ha escapado algo. O sea, como has dicho tú, que la razón de por qué no podemos alcanzar, no se puede alcanzar o sea, que las aguas estén quietas y que no haya turbulencia, es porque tenemos separado Prakriti o sea, de Purusha. ¿Eso has dicho? No, no, O porque está eh, junto. porque está junto, porque está afectado, Y entonces como porque, que sugiere una fórmula para poder separarlo exacto, y luego nos la explicas, la fórmula esa. ahí es donde vamos. Ah, vale.
En todo el primer capítulo, él va a dar un poco la teoría y después en el segundo capítulo comienza con la práctica. La práctica el método de Patanjali, en realidad él menciona varios métodos, da muchas alternativas, pero el método que él desarrolla es el Ashtanga Yoga. ¿No? Ashtanga porque son 8 partes. Hasta quiere decir 8 y Anga partes. Son 8 partes, 8 pasos o eh, eh, sí, etapas, prácticas en las que la persona va desarrollando cada vez más la interioridad. A ver, cuando digo interioridad, espiritualidad, ¿no? Estamos hablando de la separación cada vez mayor de el Purusha de Prakriti. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí que se te escucha bien. Entonces Ok. representa que nosotros somos el Purusha y Prakriti son todas las diferentes cosas, todo que que son infinitas y simplemente Sí, hacen eh, movimiento. empezando por la mente. La mente es también Prakriti. El- la inteligencia es Prakriti. El ego es Prakriti, el ego falso, la Ahamkara. El cuerpo es Prakriti. Todo es, toda la creación, todo lo que decía el Sankhya de cómo se manifiesta el cosmos, todo eso es Prakriti, ¿no? Todo eso es combinación de las 3 gunas, de las 3 modalidades. Mi mente a veces está afectada por tamoguna, a veces por rajoguna, a veces por sattvaguna, ¿no? Mi inteligencia lo mismo, mi ego lo mismo. Todo eso es prakriti. Purusha es solamente el observador, como decíamos, el pasajero. El pasajero no hace nada, solamente viaja en el vehículo. El vehículo es prakriti. Entonces, la idea de todo esto es, tanto del Sankhya como del yoga, es entender esa diferencia. El Sankhya lo hace a través de la inteligencia, a través del análisis, el racionamiento, el raciocinio, y el yoga lo hace a través de la meditación. Es decir, que a través de una práctica meditativa. Porque el yoga de Patanjali, a diferencia del Hatha Yoga, ahí es muy importante entender esto, son 2 yogas distintos. El yoga de Patanjali es un yoga meditativo, pura y exclusivamente. El Hatha Yoga es un yoga energético. Es decir, lo que se trabaja en el Hatha Yoga es la manipulación de Ha y Ta, de la energía solar y la energía lunar, o la energía masculina y la energía femenina. Para el Hatha Yoga hay una bipolaridad en nosotros que se busca equilibrar a través de las prácticas. En el cambio, en el yoga de Patanjali lo que se busca es parar los torbellinos de la mente, parar los pensamientos, parar toda la agitación mental y concentrarse pura y exclusivamente en el ser. Son 2 cosas distintas, 2 métodos distintos. Puede que el objetivo sea el mismo, pero son 2 métodos distintos. Entonces, Patanjali va a hablar de estos 8 pasos. Primer paso, yamas, ¿no? Las cosas que... Sí, dime, Patanjali, Patanjali Tyagi. Te subí a la categoría de Rishi. Pues nada, que te iba a decir que entonces da como la impresión de que Patanjali hace como que el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Porque tenemos cuerpo. Entonces, por ejemplo, ese método que has explicado del Hatha Yoga, como que me cuadra un poquito más porque a través o sea, va a utilizar el cuerpo para poder alcanzar ese equilibrio, pero el otro, ¿qué pasa? Que te quedan los huesos así tiesos de nada más estar allí sentado en la postura del loto. O, Bueno, o- Patanjali no habla de...
no describe ningún asana. La descripción que Patanjali hace de asana casi contradice el concepto de asana en el Hatha Yoga. Patanjali define el asana, stira sukhana sanam, dice. El asana tiene dos características. Es cómoda y es estable. Stira, que es estable, que es algo que se puede mantener mucho tiempo y que es cómodo. Y por eso se puede mantener mucho tiempo. Sukha es algo agradable. No es después sus comentadores, como Vyasa va a mencionar 4 asanas meditativas, ¿no? Pero ellos son los que después definen qué, qué tipo de asana uno debe tomar. Pero Patanjali lo que da es el concepto. Así como en el Bhagavad Gita, Krishna va a decir, va a definir el asana como una posición recta del tronco, ¿no? Él dice que la cabeza, el cuello y la espalda tienen que estar en una línea, ¿no? Tienen que estar en una línea. ¿Por qué? Porque eso facilita la respiración. Pero Krishna tampoco define, tampoco dice, no, tiene que sentarte en Padmasana, en la posición del loto, o tienes que sentarte en su casa, en una posición así, específica, ¿no? Simplemente dan lineamientos generales, principios. Patanjali va a decir, tiene que ser cómoda y estable. Krishna va a decir, tiene que ser una posición erguida para que la respiración pueda fluir bien, ¿no? Y las dos definiciones se complementan perfectamente, ¿no? Tomando esas dos definiciones, nosotros tenemos la esencia de lo que es una asana para meditar. Entonces, una asana para meditar no significa que uno tiene que sentarse en el suelo, por ejemplo, ¿no? Un asiento que es cómodo, que me permite estar mucho tiempo y que me permite mantener mi posición erguida, es una asana. Y ya está. Por eso ya el asana es el tercer paso, ¿no? Vamos por los anteriores, ¿no? Que normalmente no se toman en cuenta, porque a nadie le inspiran demasiado la práctica de esto que Kali Yuga contradice con estos dos primeros pasos, ¿no? Que son la moral y la ética del yoga. Los yamas, ¿no? Todo lo que yo no debo hacer, y los niyamas, todo lo que yo debo hacer, ¿no? Los yamas son los principios éticos en mi relación con el mundo, con la sociedad, con las personas. No, yo no debo ejercer violencia. Ahimsa es el primero de los yamas. A ver, yo tengo otro. Vale, yo ya salté al proceso. Bueno, esto más o menos ya lo expliqué, cuerpo físico, el estado de Kaivalya, el estado de eso es la meta. Vale, voy a cambiar de. A ver si lo puedo cambiar desde mi ordenador. Voy a cambiar de lo que yo estoy compartiendo De aquí. presentación. Sí. eh, Ahí está. Ok. Am, sí. Yo salté directamente a la práctica, pero hay eh, otros elementos que para mí son muy importantes en el primer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali, porque él define lo que son los britis. Yo dije que los britis es todo lo que viene del mundo anterior, pero él los clasifica eh, en 5 categorías. ¿Qué tipo de pensamientos o estímulos o estados mentales son los que agitan mi mente? Esto es importante. El conocimiento pramana, él considera que es un vritti.
¿no? Es un pensamiento, un conocimiento. Todo lo que, ¿no? Por ejemplo, ustedes están escuchándome a mí y algo que modifica su estado mental, que genera pensamientos. Ahora, el pramana es un conocimiento correcto. Espero que lo que yo esté, el briti que yo estoy ocasionando sea esto, sea pramana, ¿no? Pramana es el conocimiento correcto. Él considera tres tipos de, de pramanas, ¿no? Shabda pramana, o sea, el conocimiento que viene de las escrituras o de autoridades, el pratyaksha, ¿no? El conocimiento que viene de la percepción de los sentidos, y Anumana, el conocimiento que viene de la deducción o el raciocinio, ¿no? Lo que mi cabeza elabora a partir de la percepción de los sentidos, por ejemplo, ¿no? Y todo eso, si está bien, si es conocimiento correcto, es un briti positivo, un briti que me ayuda, ¿no? Viparya ya es el conocimiento que no es correcto, conocimiento que está errado, es decir, que no se... Y las definiciones que da de cada uno de estos elementos son fantásticas, porque los Yoga Sutra son sutras, es decir, son hilos de palabras, tres, cuatro palabras, cinco palabras, un resumen, un aforismo, algo muy pequeño, muy corto, es como yo decía, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, son cuatro palabras y ahí define todo su proceso, ¿no? Son cuatro palabras, ¿no? El primer sutra es Atha Yoga Anushasana. Ahora comienza la enseñanza del yoga. Son tres palabras que él da ahí. Eh, y así, ¿no? Y las definiciones que da son fantásticas. Entonces, eh, Viparya es el segundo British, conocimiento incorrecto, que no se, esa idea que no se ajusta a la realidad, que no se corresponde con la realidad, ¿no? Las palabras pueden ser correctas, pero no se aplican a lo que nosotros estamos pensando. Entonces es Ah, conocimiento incorrecto. ¿sería la realidad eterna que no se No, ajustan no, a la no, que no se realidad ajustan a eterna? la realidad que nosotros vemos, ¿no? Es, por ejemplo, yo veo esta taza y pienso, ah, es una jarra, porque es parecida, pero no es una jarra, es una taza, Mm. ¿entiendes? No, no se ajusta. Mi idea genera un conocimiento erróneo. En mi cabeza, en mi mente, yo estoy equivocado. Entonces, no se corresponde con esto que yo estoy viendo, con lo que mis sentidos perciben. Yo veo una figura y pienso, una figura de una persona y pienso, ah, es un hombre. Y después me doy cuenta de que no, es una mujer, porque mis sentidos no me dan toda la información correcta o mi mente no está bien calibrada, digamos. No, tiene la tendencia a equivocarse, a cometer errores, ¿no? Todo eso, eso viene del Sankhya. Los cuatro defectos del alma condicionada, los cinco defectos del alma condicionada vienen del Sankhya. En fin, Vikalpa. Vikalpa es la tendencia, es otro de los defectos, es la tendencia a caer en ilusión, la imaginación, la fantasía, todas las que nosotros decimos ensoñamiento, soñar despierto. El sueño es otro briti, pero soñar despierto es esa ilusión, ¿no? Cuando yo empiezo a pensar que, eh, no sé, crear una historia de fantasía, ¿no? O en eh, cosas que no existen en la realidad. Eso es otro de los britis que agitan mi mente. ¿Y el El, Prayalpa en qué categoría entraría? y Prayalpa puede ser cualquiera de estas, o sea, puede ser Viparya, puede ser Pramana, puede ser Vikalpa. Es decir, la charla innecesaria, ¿no? Eh, la charla sí, que no aporta nada, que no beneficia, puede ser cualquiera de estas cosas, incluso Pramana, incluso
un conocimiento correcto, ¿no? Qué sé yo, dos personas pueden estar discutiendo sobre un conocimiento correcto que en realidad no tiene nada que ver con ellos, no les afecta en nada y directamente o espiritualmente, entonces es una prayalpa, ¿no? Yo puedo estar, no sé, discutiendo una ley, citando los artículos de la ley y discutiendo distintas interpretaciones de esa ley, eh, pero espiritualmente no me aporta nada. Entonces, es conocimiento, pero es prayalpa. Ah, entonces, Vikalpa es fantasía, ¿no? Es los que se ponen a discutir, por ejemplo, son personajes de cómics, algo muy común, o los personajes de una película, o el análisis este, histórico de una película que es fantasía. Bueno, eso es Vikalpa, fantasía, sueño. El sueño profundo, lo que nosotros soñamos, es otra agitación, ¿no? Despertamos a la mañana después de un sueño muy intenso, una pesadilla o lo que fuera, y nuestra conciencia está afectada por ese sueño. No existió, no fue real, no lo vivimos, fue simplemente un sueño, pero nos vemos muy afectados por ese sueño. Y eso es un briti también muy fuerte, muy importante, ¿no? Y el smriti, los recuerdos, la memoria, ¿no? Todo lo que nos mantenemos aferrados en nuestra mente, todo eso también son britis, ¿no? Porque nos afectan muchísimo. Ay, cuando yo era joven y hacía esto y aquello, ¿te acordás? ¿No? No, como dice el tango, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eh, Todo eso es la memoria, smriti, todo eso es una forma de agitación mental, porque no se corresponde con nuestra realidad ni temporal ni espiritual. Entonces, este tema es importante, el tema de los britis. Entonces, eh, y todos estos britis causan kleyas, causan sufrimientos, ¿no? Normalmente nosotros hablamos de tres kleyas: adibáutica, adidáivica y adiátmica. Las kleyas que vienen de otras entidades vivientes, adibáutica, las kleyas que vienen de nuestra mente, adiátmica o de nuestro cuerpo, y las kleyas que vienen de la naturaleza, adidáivica, ¿no? Pero acá Patanjali lo categoriza de otra manera, ¿no? Él dice, la ignorancia es una cleya, es algo que nos produce sufrimientos y en realidad la ignorancia es el origen de todas las demás. Eh, por eso dice acá, es la cleya fundamental, ¿no? El hecho de que nosotros, por ejemplo, nos identifiquemos con el cuerpo, con la materia, con la nacionalidad, con todos los sismos que hay en el mundo, es la fuente de todas las demás, ¿no? ¿Por qué? Porque generan el egoísmo, el apego, la adversión y el apegarse a una identificación material, a Vinivella. Entonces, eh, avidia es la principal. Asmita es el egoísmo, es pensar, yo soy no el purusha espiritual, sino el purusha en el sentido de el disfrutador. Yo soy el disfrutador, yo soy yo y mío, ¿no? Ishvaraham Aham Mameti, dice el Bhagavad Gita, ¿no? Yo soy todo y todo es mío, ¿no? Raga, el apego, ¿no? Es una derivación del anterior, ¿no? El apego. Esto me gusta y raga duella, esto me gusta y esto no me gusta. Son dos kleyas, son dos eh, formas de ver el mundo que causan sufrimiento. Me causan sufrimiento a mí o le causan sufrimiento a los demás. No, el egoísmo puede causar sufrimiento especialmente a los demás. El apego puede causarme sufrimiento a mí y a los demás. La aversión lo mismo. Y Abhinivesha es aferrarse a la vida, no entender la trascendencia del ser, no entender que eh, todo lo material es temporal y que el ser es eterno. Entonces, yo no quiero dejar este cuerpo, ¿no? Me aferro a la vida de una manera enfermiza, ¿no? No sé, conecto a máquinas para no morir o trato de trasladar mi conciencia a un ordenador para no morir, ¿no? Seguir
perpetuándome en esta existencia. Eso es Abhinivesha, esas son las kleyas. Entonces, el sistema que él da para eh, superar esto, si tienen, el problema con los Yoga Sutras de Patanjali son las traducciones, que hay tantas traducciones que al final es muy difícil encontrar, yo por lo menos todavía no la he encontrado, aquella que me satisfaga plenamente en cuanto a las ideas, porque cada traductor, al ser muy pocas palabras, no cada traductor saca sus propias conclusiones y a veces en algunas cosas lo aciertan y en otras cosas no. Entonces, yo hasta ahora no he encontrado ninguna que diga, esta es perfecta, ¿no? Pero si pueden encontrar alguna traducción de los Yoga Sutras de Patanjali, les recomiendo que los lean porque tienen mucha sabiduría. Entonces, en el primer capítulo, por ejemplo, da muchas, no solamente ideas filosóficas, sino también em, consejos sobre cómo debe ser la práctica, cuáles son los obstáculos para la práctica, en todo sentido, no solamente la práctica del yoga, sino también la práctica espiritual, ¿no? Cuáles son las cosas que perjudican nuestra práctica, cuáles son los errores en los que podemos caer. No tienen mucha relación con lo que dice Rupa Goswami en el Upadesamrita, ¿no? Hay muchas cosas ¿no? que podemos encontrar en Patanjali que eh, podemos identificar con Rupa Goswami. Entonces, vale, tenemos aquí, como dice, los miembros externos, o sea, las cosas que nosotros tenemos en relación con los demás y con el cuerpo, las etapas más externas de este proceso de 8 pasos y las partes más externas, más internas, perdón, las que tienen que ver con la introspección, con mi meditación interior. Entonces, dentro el primer paso, ¿no? Los yamas son dice acá, restricciones éticas universales, es decir, lo que yo tengo en relación con el todo, con la sociedad, con el cosmos, ¿no? Y el primero, como ya había comenzado a decir, es ahimsa. Ahimsa es digamos, la base de las otras 5. Son 5 yamas y 5 niyamas. Ahimsa es la base de las otras 4, no de las otras 5, porque son 5 incluyendo ahimsa, ¿no? Porque si yo no soy violento, o si yo cultivo la no violencia, esto de que yo no soy violento en realidad es en el Kali Yuga es muy difícil encontrar a alguien que no sea violento, porque de una manera u otra nosotros ejercemos violencia. No solamente, la violencia no se refiere solamente a hacer daño físico, sino hay distintos niveles de violencia. La violencia psicológica, la violencia espiritual incluso, ¿no? Como dice el Sixth Upanishad, Atmoja, el asesino del alma, ¿no? Es un tipo de violencia. Dime, Nitiangui. Sí, vas en la línea de lo que estás diciendo, como que la violencia se podría tratar de minimizar a la mínima expresión posible. Pero, por ejemplo, entonces ellos, aunque dijeran, bueno, pues ya no comemos nada, ¿no? Ni hierbas ni nada. Entonces vivimos del aire, pero aún así puede haber unos pequeños seres vivientes que los introduces en tu respiración cuando respiras y ya los matas. O sea que es casi como un imposible. Sí, por eso vemos en el Bhagavad Gita que Prabhupada dice que el ahimsa de Arjuna era ahimsa. El deseo de no pelear para Arjuna era cometer violencia para con los que él tenía que proteger. Él tenía que pelear, porque su violencia en la lucha iba a generar beneficio, iba a generar protección, iba a generar no violencia, no sufrimiento a otros seres, a otras personas, a personas de la sociedad, porque si no ellos iban a ser gobernados eh, no, como dicen, hay una frase, ¿no? El peor mal es no reaccionar ante la maldad de los demás.
algo así. Estoy tratando de parafrasear una idea popular que eh, si yo no hago nada, ¿no? Es como hay una tradición, el Jaina, que tratan de llevar ese grado de no violencia, ese ahimsa, un poco a la inacción completa, ¿no? Es decir, por ejemplo, la muerte ideal para un Jaina es sentarse bajo un árbol y ayunar hasta la muerte, porque de esa manera no genera karma, ¿no? Pero mientras nosotros estamos aquí, ¿no? Tenemos que hacer cosas. Podemos hacer cosas que tengan un objetivo material o podemos hacer cosas que tengan un objetivo espiritual, ¿no? El Bhakti Yoga, la práctica del Bhakti Yoga, no es material, es espiritual. Entonces es una actividad que no genera reacción, ¿no? Eh, Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, es muy difícil definir lo que es karma, ¿no? Aquel que ve la acción en la inacción, ¿no? Y Krishna dice, se discute mucho lo que es acción y lo que es inacción, ¿no? Ver la acción en la inacción o ver la inacción en la acción, ¿no? Esto último, ver la inacción en la acción, es en realidad la visión más profunda, menos superficial, ¿no? El hecho de decir, no, bueno, yo no quiero ejercer violencia, entonces no hago más nada, no respiro. Entonces, ¿cómo llego a ese grado de realización espiritual si no he pasado por todo el proceso? O sea, trato de saltar de una práctica preliminar, como son los yamas, porque son una práctica de preparación, trato de saltar al objetivo, ¿no? Yo digo, bueno, voy a alcanzar el samadhi ya ahora, ¿no? Entonces, no respiro más. ¿Y quién puede mantener eso, ¿no? No, el cuerpo me va a forzar a respirar, aunque yo pretenda no respirar. El cuerpo me va a forzar a respirar. En fin, eso es ahimsa. Después, asteya es otra de las... A ver si están acá todas. Sí, acá están todas. Am, Satya, la veracidad. Asteya, no robar. Brahmacharya, el celibato, la Estamos abstinencia. viendo otra cosa nosotros. Estamos viendo llama, niyama, Sí, asana. eso, eso. Vale. En los yamas, abajo, están los cinco yamas. Y Sí. aparigraja, la no Mm. posesividad. Estos son cinco principios que ayudan a la persona a tener un comportamiento moral y ético en relación con la sociedad. Yo no le hago daño a nadie, no le miento a nadie, no le robo a nadie, no disfruto o no, digamos, mantengo un comportamiento casto, ¿no? Un comportamiento moral casto y no me aferro a las cosas, no soy un avaro que no quiere compartir nada, ¿no? Estos cinco principios, los yamas, hacen que la persona tenga un relacionamiento social correcto y que forma mi mente y mi carácter para ser disciplinado, porque toda esta práctica requiere mucha disciplina. Entonces, estos son los principios, son la raíz que va a forjar el carácter, que me va a dar la posibilidad de practicar todo lo demás, ¿no? Y generalmente en el yoga, especialmente en el yoga como se practica en Occidente, ¿no? Estos principios no se tienen en cuenta, se obvian, no se tienen en cuenta. Y son muy importantes, porque si yo no cultivo estos principios, no me establezco en un estado de conciencia equilibrado. Si yo, por ejemplo, practico la violencia, mi mente va a estar agitada. Si yo miento, mi mente va a estar agitada. Si yo robo, mi mente va a estar agitada. ¿Entiendes? O sea, si el objetivo es parar
los torbellinos de la mente, los britis, establecer la mente en la ecuanimidad, no puedo no dejar, no practicar estos principios. Es como decir, no practico el sadhana. ¿Cómo voy a cultivar mi mente espiritualmente si yo no practico el sadhana? Estos principios, yamas y niyamas, son el sadhana, o son la base del sadhana. Ser limpio, bueno, eso viene después, en los niyamas, ¿no? Estos son principios en relación con los demás. Ahora vienen los principios en relación conmigo mismo. ¿Cómo tengo que ser yo conmigo mismo? Tengo que ser limpio, no solamente limpio del cuerpo, sino limpio de mente, ¿no? Saucha, la pureza. Santoya, tengo que estar satisfecho con lo que tengo. Así como, por un lado está parigraja, que no debo ser avaricioso, ¿no? Santoya se refiere a que yo tengo que ser agradecido y satisfecho con lo que yo tengo. Tapas, tengo que tener la capacidad de practicar austeridades, tengo que ser austero, me tengo que levantar temprano a la mañana, me tengo que duchar, tengo que ser regulado en lo que como. Es como dice Krishna en el Bhagavad Gita, el que no es regulado en lo que come, en cómo duerme, si come mucho, si come poco, si duerme mucho o si duerme poco. Krishna dice en el sexto capítulo, ¿no?, que uno tiene que ser equilibrado. Si uno come mucho o come poco, o si duerme mucho o duerme poco, no puede ser un yogi. Krishna es muy claro en eso. El equilibrio es fundamental. Entonces, la austeridad es la base de ese equilibrio, ¿no? Swadhyaya, el autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento significa el estudio, no solamente la introspección, sino también el estudio de las escrituras, el estudio del conocimiento del ser. El Bhagavad Gita, por ejemplo, es Swadhyaya, especialmente el segundo capítulo. Y por último, el último de los niyamas es Ishvara Pranidhan, la devoción a Dios, ¿no? Ishvara es Dios, Pranidhan es la entrega, la devoción. ¿No? Patanjali, en ese sentido, él habla de Dios, a diferencia del Sankhya que se conocía en esa época, no del Sankhya de Kapila, el hijo de Bhajuti, sino del otro Sankhya. Kapila sí habla de Dios. Entonces, muchas veces al yoga darshana, el yoga de Patanjali, lo llaman a Yeshwara Sankhya, es decir, yoga con Dios. Después viene lo que hablábamos antes, los asanas. A ver, después de toda esta preparación moral y ética y de comportamiento, viene la práctica física. Pero la práctica física es simplemente una preparación también para el resto. No es un objetivo. Los asanas no son un objetivo. No es que yo practico el yoga, el Raja Yoga o el yoga de Patanjali para tener más flexibilidad, mejor salud. No, simplemente adquirir una postura que me permita pasar al siguiente nivel, ¿no? Eso es el asana, ¿no? Como yo decía antes, una postura cómoda y estable. Y Patanjali le dice, cuando el asana se consigue, surge el pranayama. Lo da de una forma muy natural, ¿no? El pranayama que nosotros conocemos en el Hatha Yoga es la manipulación de la respiración. Es decir, yo, por ejemplo, inhalo por una narina, retengo, exhalo por la otra, ¿no? Eso es un shvasa prashvasa, es una forma de purificación energética a través de la respiración. O yo, no sé, inhalo por entre los dientes, como en Sitali o en Sitkari, ¿no? Inhalo por la boca. Son todas manipulaciones, distintas maneras de respirar de una manera, exhalar, inhalar de una manera, exhalar de otra, etcétera, para manipular esas dos energías que yo mencionaba antes, Ha y Ta. En el yoga de Patanjali no tiene nada que ver con eso, ¿no? Él dice,
cuando el asana se consigue, es decir, cuando yo estoy sentado, cómodo, y como dice Krishna, manteniendo una posición erguida, la respiración fluye naturalmente. Cuando la respiración fluye naturalmente, se produce la pausa entre la inhalación y la exhalación. Ese es el pranayama para Patanjali. Acá habla de técnicas, esto está mal, esto dice técnicas de inhalación y técnicas de exhalación y retención. No, no hay técnicas de inhalación y exhalación. Es simplemente respirar profundamente y en la medida que eso se va ampliando, ¿no? El cerebro registra una mayor cantidad de oxígeno y cuando el cerebro registra mayor cantidad de oxígeno, para la respiración. Es automático, es natural. En la medida que nuestra respiración se vuelve profunda, ¿no? Se produce la pausa, la retención. Eso es el pranayama para Patanjali. Él da 4 grados. A ver, interno, externo, es decir, la pausa que se produce cuando retenemos después de la inhalación, la pausa que se produce después de la exhalación, es interno y externo. Después, la pausa que eh, Stamba y Chaturta. Stamba es cuando hay una retención ya más sostenida, ya es un grado más eh, profundo, más intenso, ¿no? Que uno retiene durante más tiempo, pero a voluntad. Y el Chaturta es el cuarto estado, es cuando ya el nivel de eh, habilidad o el nivel de profundidad de la respiración es tan amplio que se produce una detención de manera involuntaria, automática y muy prolongada. Eso es la descripción que Patanjali da. Y sobre esto, les digo, hay mucha discusión en los diferentes comentarios, en las diferentes interpretaciones de los Yoga Sutras de Patanjali. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿No? Patanjali dice, cuando esa retención se produce de una manera prolongada, el velo de la ignorancia se corre. ¿Por qué dice esto? Porque la respiración tiene un efecto muy grande, eh, muy efectivo. ¿No? El efecto efectivo es medio ridículo. Tiene un efecto muy profundo sobre nuestra mente. Cuando nuestra mente está agitada, nuestra respiración es agitada. Y cuando nuestra respiración es calma, nuestra mente es calma. ¿No? Hay una interrelación entre la respiración y el cerebro muy, muy grande. En el Hatha Yoga también se define de esa manera, también se entiende de esa manera. En el Hatha Yoga, en los textos de Hatha Yoga, dice que la respiración es como hay un instrumento que se usa para controlar a los elefantes, un gancho, ¿no? Que usan los conductores de elefantes, ¿no? Es un gancho pequeño, ¿no? Pero ese gancho lo utilizan eh, lo ponen en la oreja del elefante y como el elefante tiene un punto muy sensible ahí, ¿no? A pesar de que el gancho es pequeño y el elefante es gigantesco, ¿no? Con ese pequeño ganchito pueden manejar al elefante, porque tocan un punto sensible y al tirar lo hacen doblar a un lado, doblar al otro, avanzar, etcétera. Entonces, dice, la respiración es como ese instrumento que puede controlar la mente. La mente es como un elefante, ¿no? La respiración, a ver, es un tema muy extenso, pero básicamente es un punto de conexión entre la voluntad y
la mente, entre lo voluntario y lo involuntario, porque la respiración trabaja de esas dos maneras. Normalmente nosotros es un movimiento, es una actividad que es involuntaria. Nosotros no estamos conscientes de nuestra respiración, pero la podemos hacer consciente. Cuando la hacemos consciente, cuando la hacemos voluntaria, afectamos lo que es involuntario. Bueno, no quiero extenderme demasiado con eso, pero en definitiva lo que apunta a de que se corre el velo de la ignorancia es que a través de la respiración se puede calmar la mente y se puede profundizar en la meditación y en la introspección. Pero no se queda ahí, porque uno puede decir, bueno, entonces con el pranayama ya está. No, él no se queda ahí, porque él dice, bueno, él no lo dice, pero se entiende, que por más que nosotros calmemos la mente, si nosotros seguimos recibiendo la influencia exterior, nuestra mente se va a volver a agitar. Es decir, si yo estoy meditando y viene alguien de afuera y se pone a tocar música, de ahí me arruina la meditación. Entonces, él dice, hay otro paso que es necesario, pratyahara. Pratyahara quiere decir, ahara es comer, ¿no? Pratyahara quiere decir todo lo que nuestros sentidos comen, la absorción que nuestros sentidos hacen del mundo. Entonces, pratyahara quiere decir la retracción de los sentidos, es decir, cuando yo cierro mis sentidos, ¿no? Por ejemplo, hay un mudra que se utiliza en el Hatha Yoga, Sanmukhi Mudra, que se tapan los oídos, se tapan los ojos, se tapan la nariz y la boca. Entonces cierran los sentidos. No, algunos, ¿no? El tacto sigue, digamos, siendo afectado todavía, pero es una forma de pratyahara, ¿no? La idea es, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, el yogi que hace como la tortuga, que retrae los miembros dentro del caparazón. Eso es pratyahara. Estos entonces son los 5 pasos de Patanjali que tienen que ver, que son externos, que tienen que ver con la mente digamos, con el cuerpo, con la ética, con el mundo y con el cuerpo. Y luego vienen la meditación propiamente dicha, ¿no? Son los 3 pasos que siguen, a ver si están acá, sí. Los 3 pasos que siguen son distintos niveles, distintos grados de concentración de la meditación. Dharana se refiere a concentrarnos o meditar en un objeto, ¿no? Pero él dice la meditación eh, que Patanjali no da, bueno, da diferentes objetos materiales y explica el resultado de la meditación en esos objetos, pero lo interesante es que Krishna, en el 6.º capítulo del Bhagavad Gita, dice que la meditación debe ser en el Paramatma. El Raja Yoga que establece Krishna en el 6.º capítulo es en la meditación en el Paramatma. Esto es muy importante. Y Patanjali da diferentes ideas, diferentes objetos y con cada una de estas meditaciones se pueden alcanzar distintos grados de conciencia o poderes incluso. Entonces, pero en el dharana es el grado de meditación más básico. Es decir, mi mente medita en algo, pero es como cuando nosotros cantamos yapa y nuestra mente se va, viene, ¿no? No hay una concentración constante. Nos distraemos, volvemos, ¿no?, a escuchar el mantra, lo volvemos a distraer. Eso es dharana. Dharana es una meditación no fluida, es una meditación que se interrumpe, ¿no? Eh, Cuando la meditación se vuelve más fluida, ya se mantiene un grado de concentración permanente, eso es dhyana, ¿no? Y generalmente se traduce dhyana como meditación. Dharana es más como una contemplación, ¿no? Pero la palabra que se utiliza para, para meditación es dhyana.
Eso se ve mucho más en el budismo. Entonces profundiza como dice acá, profundiza la concentración y permite una comprensión más íntima, porque cuando nosotros meditamos en algo de manera constante, cada vez vamos entendiendo y profundizando más en la comprensión de ese objeto de meditación. Y por último, cuando esa meditación ya no solamente que es fluida, sino que captura la esencia de ese objeto, hay una absorción, hay incluso un grado de identificación con el objeto de meditación y eso es el samadhi. Un ejemplo perfecto de esto es Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj alcanzó un grado de samadhi con Vishnu que la retracción de los sentidos que él hacía, el, el, la retención de la respiración, por ejemplo, el Bhagavatam es muy claro en esto, él comenzó a practicar esa retención de una manera tan intensa y una identificación con Vishnu tan grande que para el universo fue como si Vishnu dejara de respirar y todo el universo comenzó a sofocarse. Todo eso producido por Dhruva Maharaj. Su grado de identificación, su mimetización con Vishnu fue tan grande que lo que él hacía era como si Vishnu lo estuviera haciendo. Esto es un grado, obviamente, este, muy, muy grande, muy fantástico, ¿no? Es algo que excede un poco a nuestra comprensión, incluso. Bueno, pero eso es el samadhi para Patanjali. Es alcanzar un grado de absorción con el objeto de meditación que uno desarrolla las cualidades de ese objeto de meditación. ¿Cómo estamos de tiempo? Uf, Pues ya justillos. ¿Tienes sí. así mucha Bueno, más materia? oh, sí, pero Pues no, 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 digamos, yo creo que no, sí, que acá no llegamos tendríamos al que final. perderlo, que podemos, si quieres hacer una segunda parte No, del no, no, yoga, no, ¿no? no porque, bueno, si no, esto vamos a tener todo el año acá. Pues este es el segundo recién y tenemos los otros. Bueno, yo quizás me extiendo un poco más porque, como decía, por un lado tenemos el texto que nos da mucha más información, por otro lado también es algo que está muy en relación con nuestra práctica espiritual y hay muchos temas que son interesantes y por otro lado también a mí es algo que me apasiona bastante, entonces eh, me cuesta no hablar de Por eso algunos temas. que encuentro que nos lo vamos a perder si no si lo vamos saltando. Eh, lo que pasa es que, bueno, ya aquí llegamos, bueno, sí, no, todavía falta. Si quieren, continuamos en la siguiente con Yo esto. por mí sí, porque es Y, súper interesante. ok. Que hagamos una Si, segunda parte de esta los yogas de Patanjali. si lo importante es que a ustedes les resulte interesante. A ver qué dicen, pero yo por mí sí. ¿Qué decís vosotros? Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Más que interesante, es un lujo, la verdad, escuchar estas clases. Para Claro, y mí además eso no queda en tiene YouTube precio. porque normalmente no tenemos acceso a todo esto. Y fíjate, así queda ahí registrado. Yo lo encuentro, lo que ha dicho, un lujo. Sí, es mucho Para mí, conocimiento, ¿eh? Mucho néctar. para mí es maravilloso también. Sí, sí, yo estoy Bueno, encantada. ok. Entonces, ¿te parece Muchas bien si lo gracias. dejamos en el punto así para que esto, ahí donde te has quedado, continuemos el próximo día? ¿Te parece bien? Ah, Sí, vale. sí, 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 perfecto. Y así Sí, pues bueno, ahora y podemos podemos ver preguntar también alguna cosa. algunos de los consejos que da Patanjali para la práctica, que también son muy útiles, muy interesantes. A mí personalmente me han servido muchísimo. Vale. Pues mira, ya que estás hablando de la práctica, me llama la atención que de acuerdo a Patanjali, la respiración es algo como crucial, ¿no? Como medio para poder manejar o manipular, si queremos decir la palabra en positivo, palabra manipular, la mente.
Entonces, Sí, ¿por qué no se ha hecho más énfasis acerca de esto por ejemplo, si la Prabhupada no parece que nos habló tanto, ¿verdad?, de esto de hacer uso de la respiración y cuando Arjuna le preguntó a Krishna que la mente es tan obstinada y, bueno, o sea, la mente es mm, más difícil de controlar que el viento y así, ¿por qué no se ha hecho énfasis en esto de la respiración si es una cosa tan práctica? práctica. Bueno, Srila Jiva Goswami en el Hari Bhakti-Vilas dice que antes de hacer la puya, antes de hacer la adoración de la deidad, o algunos de los rituales en la adoración de la deidad, uno tiene que practicar pranayama. Y en su momento, Prahladananda Maharaj, cuando él se hizo cargo del Ministerio de Salud de ISKCON, también recomendó mucho la práctica del pranayama. Eh, Prabhupada puso por encima de todo el bhakti. Es un poco como lo que pasó con Yamunacharya en la Sri Sampradaya. El abuelo de Yamunacharya, Nata Muni, que fue el acharya anterior en la Sri Sampradaya, era un gran yogi en la tradición de Patanjali. Y Yamunacharya opinó que todo eso era una distracción, que lo más importante era la devoción. Entonces, a partir de Yamunacharya, no se siguió cultivando en la Sampradaya el Raja Yoga, porque para estos devotos así tan elevados, tan intensos como Prabhupada, eh, lo más, aparte Prabhupada, no es que tenía mucho tiempo, ¿no? O sea, empezó a instruirnos de cero, porque con nosotros empezó, con los devotos occidentales empezó de cero, es decir, de no saber absolutamente nada. Fue directamente a lo que es la esencia, fue directamente al punto, porque tenía poco tiempo, ¿no? Sus discípulos no sabían nada, entonces no podía entrar demasiado en el pranayama y todos estos aspectos. Aparte, yo no sé hasta qué punto él lo haya practicado o no, eso es importante también. Él nos dio muchísimo, ¿no? Muchísimo, pero de lo que es más importante no podía abarcar todo, ¿no? Por el tiempo que tenía, por la falta de conocimiento que los devotos tenían. eh, Fue como empezar el ABC y tratar de llegar a la Z en muy poco tiempo. Entonces, Prabhupada no rechaza el pranayama, menciona el pranayama muchas veces en los significados, no muchas veces, pero algunas, y como algo positivo, ¿sí? Si no, analiza un poco los significados del sexto capítulo, específicamente donde Krishna habla de qué es retención, qué es kumbhaka. Hay un verso, no recuerdo ahora exactamente el número, pero Krishna explica que el aire, retención es eh, invertir, ¿no? Por ejemplo, el aire que sale en el aire que entra y el aire que entra en el aire que sale. Y Prabhupada da una explicación ahí en el significado de cómo eso es pranayama. Después nos da la descripción de cada paso de la práctica, como podemos encontrar en el Hatha Yoga, pero él habla ahí de la importancia de, de esa respiración en nuestra meditación, en nuestra vida, en nuestra práctica. Eh, el pranayama entonces, para mí fue cuando yo empecé a hacer yoga, yo estaba estudiando en la universidad
y tenía muchos problemas físicos, entonces no empecé a practicar yoga, ¿no? Y todo bien con los asanas, pero no era, eh, no veía tanto los resultados. Pero cuando empecé a hacer pranayama bien, una práctica en profundidad, me cambió la situación física y mental por completo. Entonces me afectó tanto que positivamente, que yo hice mi expertura, que es un examen intermedio antes de la licenciatura, en el pranayama. Yo hice mi expertura específicamente los beneficios del pranayama. Fue una experiencia muy interesante. Yo La profundicé bastante. tesis, la Es tesis. una pretesis. No, la tesis fue sobre el señor Chaitanya, sobre la Chintya Veda Vedatattva específicamente. Pero, y bueno, a partir de esa expertura, me dio la posibilidad de empezar a dar clases antes de recibirme, empezar a dar clases en la licenciatura, en la universidad. Entonces, yo considero que es un aspecto muy práctico, pero son aspectos que nosotros tenemos que desarrollar. Hay partes que Prabhupada nos dejó para que nosotros desarrollemos. Es como cuando él dice, ¿no? En el Chaitanya Charitamrita, el señor Chaitanya viajó por la India y predicó y lo mandó a Nityananda y a Advaita a predicar en Bengal, él predicó por el resto, y nos dejó el resto del mundo a ISKCON, a nosotros, ¿no? Hay cosas que Prabhupada inspiró también a sus discípulos a escribir y a desarrollar aspectos del conocimiento de la cultura védica que, que nosotros tenemos que desarrollar. Y bueno, de acuerdo a nuestras posibilidades, ver qué es lo que podemos aportar y qué áreas o qué aspectos, ¿no? Y es lo que ISKCON ha estado haciendo, muchos devotos han estado haciendo, ¿no? El tema del Saddarshana, por ejemplo, que Prabhupada no lo desarrolló tanto, pero hay otros devotos como Purushottaya Maharaj que han escrito sobre el Saddarshana, etc. Entonces, bueno, son aspectos prácticos que no hacen a la esencia, que es el bhakti, que es la devoción a Krishna en su forma más profunda, eh, pero que, bueno, nosotros podemos cultivar, ¿no? Muchas gracias. La verdad que A se nos ustedes, ha hecho ya un poquito tarde. Yo me he como quedado con siempre. preguntas, pero fíjate, las demás no han hecho ninguna pregunta y igual no sé, pero súper interesante. Yo les pido Es disculpas una que... mina de saber, es una mina de saber. Cuesta mucho de encontrar personas así, ¿eh? No, Ya, te agradezco y qué alegría, qué qué afortunados que somos. te agradezco la apreciación. Eh, yo solamente me siento bendecido por todo lo que recibí del movimiento de la conciencia de Krishna, y es mi forma de retribuirlo, ¿no? Otros lo hacen a través de la oración, a través de la cocina, a través de la distribución de libros, a través del servicio en general. Mi forma de reciprocar es la investigación y la enseñanza. Así que bueno, yo soy feliz de poder compartirlo con ustedes. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con respecto a las preguntas? Y ¿Tenéis empezamos la preguntas? siguiente. ¿Alguna? Empezamos la próxima con preguntas. Bueno, vale. Yo les pido disculpas que, bueno, me extiendo tanto Pero ha y sido no doy todo mucho tiempo para esencia. Si ha preguntas. sido Mm. esencia todo lo que has dado. No ha Todo ha habido sido un paja, no ha néctar, habido paja ninguna. todo ha sido un Muchas néctar. gracias. Muchísimas gracias, Duarca. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues entonces apuntémonos las preguntas y ya Sí, pues el próximo día y si quieren enviarlas. Una cosa, yo hice ahora un canal en WhatsApp de preguntas y respuestas. Ah, Ah, qué ah, bueno. mira.
Lo podemos. Después te voy a enviar Sí, me lo el link. envías y entonces, Y pero claro, para poder incluir las personas, no, las tienes que incluir. esto es aparte. Esto es, digamos, las preguntas sobre este tema tienen que hacerlas en la Vale. próxima clase. Ah, Pero no, les comunico esto porque muchas veces la gente me escribe, me pregunta esto, lo otro. Y dije, bueno, a veces es bueno compartirlo, ¿no? Con todos, entonces hice ese canal para que puedan consultarme diferentes cosas y de esa manera muchas más personas puedan beneficiarse con las Dwarka preguntas y con Prabhu, las respuestas. Sí. Gracias. No, justamente porque yo tengo una pregunta y no tiene relación con el tema, entonces mejor hacerla por el WhatsApp. Ah, sí, fantástico, Fenomenal. fantástico. bueno, pues sí, pues ya nos lo compartes, pero bueno, ya nos explicarás de qué manera pueden ingresar las personas. Ah, bueno, porque tú tienes como una invitación, entonces al compartir eso, quien Sí, pinche sí, ya entra, ¿no? exacto, Vale, exacto. vale. Les mando el link y le da la posibilidad de unirse y bueno, y ahí pueden hacer Vale, preguntas que quieran. vale. ¿Ok? Venga, pues muchísimas gracias, de Gracias a verdad. O ustedes. sea, Gracias, Prabhu. Hare Krishna. impagable. Gracias, Muchas Wanda, gracias, gracias. Haribol, y gracias a Que todos por Krishna le venir. bendiga. Seguimos la próxima Que sesión. Krishna le bendiga a usted y toda la familia.